Pues muchas gracias a esta oportunidad que nos da la emisora Negro Primero de podernos comunicar con ustedes, con todos los que nos están viendo en este momento y escuchando. Y por nuestra parte, primero nos vamos a presentar, ¿no? Somos directivos, me llamo José Miguel Corrón de Andrade, y conjuntamente con la maestra Marianela Serfarbulú, que en este momento no puede estar presente, pero manda su saludo, dirigimos la Fundación Magna Fraternitas Universales, que es una fundación que tiene una delegación muy importante aquí en esta casa que tenemos en Los Dos Caminos, en Caracas, en Venezuela, y que es una fundación, la Magna Fraternitas Universales, que es una institución cultural mundial, una institución que busca unir la cultura con la espiritualidad en un sentido amplio. Nosotros somos una institución cultural y naturalmente hay muchas instituciones culturales, lo cual nos alegra. La tipicidad, lo que nos caracteriza a nosotros, es que buscamos dar una cultura que le permita al ser humano vivenciar los principios de tolerancia, de verdad y de paz. Porque cultura es visión de vida, es decir, la cultura es transmitir cultura es transmitir una forma de ver la vida. Y nosotros no transmitimos la cultura solo por el hecho de transmitirla, sino para ayudar a que esa visión que tengamos de la vida, la manera de ver la vida, nos permita ser más tolerantes, ser más verdaderos, conocer más la verdad, buscarla, vivirla, y además ser más pacíficos como una consecuencia de la tolerancia y de la verdad. Y que aclaramos que la verdad para nosotros no es un concepto absoluto, no es que pensamos que la verdad es algo que está escrito en un determinado libro y quien lo lee es el que tiene la verdad y el que no lo lee no la tiene, sino que la verdad más es una ley de vida, es decir, el ser humano para hacer algo con convencimiento, con entusiasmo, necesita darle un valor de verdad, pero un valor que él mismo, ella misma tiene que descubrir mediante la investigación. Por eso uno de los temas y de las disciplinas que promovemos mucho desde los niños es la investigación. Hay una fundación, diríamos, hermana con la que trabajamos permanentemente, que es las Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños, que busca que desde niños el ser humano se acostumbre a investigar. Entonces, y que ha realizado congresos y tiene todo un conjunto de actividades. El primer congreso que realizó fue aquí en Caracas, en Venezuela, ya el sexto ha sido en Cusco, en fin, son muchísimas actividades, pero lo que no queremos, lo que queremos más bien resaltar es que hay un propósito que se puede decir que es muy simple, y es que seamos más tolerantes, más verdaderos, más pacíficos, y para eso transmitimos una visión de vida diferente. En particular, dentro de esta visión de lo que es la vida y de lo que es vivir como seres humanos, nosotros, uno de los elementos en los que nos estamos concentrando ahora en estas actividades, en las que contamos con la presencia de ustedes, de los periodistas, de esta emisora, es lo que es el éxodo. Y es porque el éxodo a veces se ha considerado como un evento de la historia religiosa, ¿no? Cuando se habla del éxodo, pues se piensa en Moisés cruzando el Mar Rojo. Bueno, fue cierto, o sea, lo cruzó, se dio ese evento, ¿no? Pero no es el único éxodo que ha habido en la historia. El éxodo se ha dado en América, cuando por ejemplo Quetzalcóatl salió de Tula, parte de lo que ahora es México, llegó a lo que fue la cultura maya, después llegó a lo que fue muy cerca de toda esta región de la Gran Colombia, lo que era Bogotá, se llamó Bochica, y después llegó a ser Nailán en Perú. El éxodo se dio para Pitágoras cuando tuvo que salir de la isla de Samos a la isla de Crotona. Se dio en el Asia cuando Nagarjuna tuvo que salir del sur de la India hacia el norte y el Tíbet, o se dio en otras épocas, ¿no? Se dio también para Mahoma. Entonces, pero aparte de estos elementos históricos, ¿a qué nos referimos y cuál es la visión de vida que nos da el éxodo? El éxodo es un corte, o sea, el éxodo es cuando nosotros dejamos y salimos de un lugar donde no podemos
cumplir nuestra misión. O sea, todos los seres humanos, niños, niñas de todas las edades, de todos los continentes, todo ser humano que nace tiene una misión en la vida, pero no siempre tiene la posibilidad de cumplir esa misión, porque a veces el ambiente no se lo permite. Las comunidades, los países, los continentes, por ejemplo América Latina, Venezuela como país, tienen misiones que cumplir, nacen para algo, ¿no? Cuando los próceres buscan que un pueblo sea independiente, no lo buscan solo por el gusto de sentirse independiente, sino porque sienten que esa independencia les va a permitir hacer algo. Entonces, ese algo es la misión que tiene ese país. Pero muchas veces las condiciones no nos permiten cumplir nuestra misión. Entonces, como a los judíos, por ejemplo, en el caso de Moisés, porque hemos visto una película ahora, un videoforo acerca de Moisés, pero que lo mismo podríamos decir, como decimos, de Quetzalcóatl y de otras culturas de América. Muchas veces las condiciones, en este caso, donde estaba el pueblo judío, no podía cumplir esa misión, no podía hacer lo que tenía que haber hecho, porque Egipto en ese momento no se lo permitía. Entonces, el pueblo tiene que buscar salir, dejar una estructura atrás, porque dejar un país o dejar un lugar no solo es dejar un lugar físico, sino es dejar una manera de ver las cosas, de hacerlas, una manera hasta de organizaciones, de instituciones, de educación, todo ello tiene que cambiar, ¿no? Y hay momentos en los que se puede cambiar, se pueden mejorar las cosas, se puede reajustar, pero hay otros en los que ya la estructura anterior es tan anticuada, es tan caduca, que ya es mejor dejarla y ir a una nueva. Eso es un éxodo. Y eso, si lo enfocamos desde este punto de vista, no fue solamente algo que hizo Moisés, sino que es algo que muchas veces nosotros, los seres humanos en la vida, tenemos que hacer. Las culturas, las comunidades. Hay, por supuesto, éxodos más grandes, éxodos más pequeños. Por ejemplo, cuando una persona ya estudiado, profesional, por ejemplo, decide casarse, pues tiene que salir de su casa, porque no podría seguir en su casa y buscar una vida en lo que él quiere hacer. Entonces, eso, por ejemplo, esa ley, pero en pequeñito, diríamos, pero hay luego grandes cambios, las revoluciones, las transformaciones de la cultura, las grandes migraciones. Entonces, el éxodo nos recuerda esto, y nosotros en particular lo vivimos con mucha intensidad porque precisamente aquí en Caracas llegó en 1948 el doctor Renaud de la Ferrière, el maestro Renaud de la Ferrière, y él trajo un mensaje. Él traía todo un conjunto de enseñanzas para explicar una nueva forma de vivir más acorde con esta época de Acuarios en la que vivimos. Pero ocurrió de que aunque él llegó con ese mensaje, las personas que lo escucharon al comienzo, que interpretaron ese mensaje de una manera demasiado cargada con la educación de 20 siglos, de lo que ha sido la era de Piscis, o sea, los 2000 años que han terminado, y interpretaron de una manera tan subjetiva y tan cargada con el pasado ese mensaje que terminaron deformando. Y él mismo tuvo que decir en 1957, escribió una carta donde dice: lamento mucho decirlo, pero mi obra ha sido deformada. Entonces, él le encargó a nuestro maestro, al doctor David Félix Olivares, que reajustase esa obra, que la volviese a poner en lo que él quería, que eran los principios de tolerancia, de verdad, de paz, la unión de la ciencia con la espiritualidad, el valor de la educación, el valor de América, y sobre todo de la cadena de los Andes, empezando por Venezuela y hasta Tierra del Fuego, y con su centro, digamos, magnético de mayor altura física, espiritual, en lo que es el altiplano, el Cusco, el Perú, toda esa zona, toda la cadena de los Andes como un centro regenerador para la humanidad, tanto a nivel espiritual, ideológico, artístico y de todas las manifestaciones del ser. Y entonces ese mensaje que él trajo
como decimos, fue deformado. Nuestro maestro trató de reajustarlo, pero se encontró que realmente la estructura de pensamiento de esta persona era extremadamente caduca y tuvo que hacer un éxodo. Nosotros hicimos un éxodo, no en el sentido ya, porque afortunadamente estamos en otra época de la humanidad y no hay las persecuciones así, digamos, militares como se han dado en otras épocas, pero hubo un fenómeno de tener que cortar con esa realidad y poder crear la Fundación Magna Fraternidad Universalis, la Fundación ELIT, que ya hemos hablado de las escuelas libres de investigación científica para niños, Inveciencia, que es un instituto de investigaciones y aplicaciones científicas y tecnológicas con objetivos en el bien humano, la Fundación FIS, Central Científica, que es una federación de sociedades científicas, y la Orden del Acuario, que transmite una enseñanza espiritual en torno a la yoga y a métodos modernos de vivir la espiritualidad en un sentido no religioso, sino de unir la mística con la ciencia, para que los seres humanos podamos tener nuestro sentido de misión en la vida. Entonces, el hecho de lo que estamos hablando, por un lado, es el éxodo como un llamado al ser humano a recordar que vivir es también transformarse, vivir es caminar. O sea, el ser humano es el único ser, tal vez, de toda la naturaleza, que nace para llegar a ser algo diferente de lo que es cuando nace. O sea, nosotros no nacemos y no queremos seguir siendo lo que es sencillamente como un niño pequeño que crece y come y duerme, y eso es lo que hace. Los seres humanos buscamos estudiar, buscamos trabajar, buscamos cumplir una meta en la vida. O sea, queremos como salir de donde estamos para ir a otro lugar. Entonces todo eso es el éxodo, un llamado a una vida más intensa, más creativa, y a liberarse de todo lo que no nos permite cumplirla. Y en esto tiene una función fundamental la comunicación. O sea, la comunicación, porque la comunicación, que el éxodo que nosotros ahora estamos vivenciando, ¿cuál es? Digamos, para definirlo en pocas palabras. La era anterior, que ha terminado en 1948, es la era de Piscis, y que se caracterizaba por lo que es el creer, o sea, por la credulidad. En cambio, la era de Acuario es la que estamos viviendo ahora, pero que recién empieza, o sea, estamos en los albores, todavía estamos con toda la carga del pasado. Es como que uno dice, bueno, son las 6:30 de la mañana y ya sale el sol, pero está recién asomado el primer rayo y todavía está el ambiente, el frío de la noche, un poco la oscuridad. Entonces estamos en esa situación. Estamos en la era de Acuario que está regida por el saber. Entonces nosotros estamos haciendo un cambio del creer al saber. Y el éxodo es el éxodo de todo lo que nos ata al creer, para basarnos más bien en el saber. No porque el creer sea malo en sí, sino porque no es ya lo que tiene como que regir a la humanidad. Y un ejemplo lo vemos en los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación todavía se han basado mucho en hacerle creer a la gente cosas y no tanto en ayudarla a saber, porque no han promovido suficientemente lo que es la reflexión de las personas. Por ejemplo, el uso a veces el uso no educativo de las imágenes, de los efectos audiovisuales, se utiliza a veces más para ocultar la información que para mostrarla como realmente es. No buscan dar una información objetiva. Me refiero a lo que son la tendencia general que hay en la comunicación de esta época que ha terminado. Entonces, precisamente, trabajo como los que hacen las emisoras comunitarias. Una de las características de la era de Acuario es lo colectivo. O sea, la colectivización de la búsqueda, decía el maestro Sergio de la Ferreira, que ya ahora es la colectivización de la búsqueda. Entonces, el sentido de que la comunicación sea comunitaria, de las emisoras comunitarias, eso es muy propio del saber, porque ayuda a que ya no la comunicación sea de unas personas que son como los comunicadores exclusivos y que todos los demás tienen que, de cierta manera, creer o aceptar lo que ellos dicen, sino que más bien son facilitadores
como un docente lo es en clase, facilitadores para que los seres humanos nos podamos comunicar. Y por supuesto eso, como en todo, hay que saberlo aplicar y hay que saberlo trabajar, porque como decía al comienzo, ¿no? Cuando estamos hablando antes de la entrevista, el mal uso de internet, la dependencia o de cualquier medio de comunicación o de cualquier forma de tecnología, del chat, de los celulares, puede llevar más bien a una vida muy subjetiva, muy alejada de la percepción de la realidad. Nosotros, nuestro maestro, el doctor Félix Olivares, él aporta, desarrolla, con base en lo que planteaba el maestro de la Ferría, una metodología para vivenciar el saber en todos los planos, que es lo que se llama la yoga del saber. Y esta yoga perfectamente se puede aplicar en los criterios de comunicación. Los cuatro primeros estados son la buena voluntad, la reflexión, la sutilidad del espíritu y la percepción de la realidad. Entonces, una comunicación que promueva la buena voluntad, que haga que los buenos ejemplos, lo positivo que hacen los seres, sea conocido por otros para despertar esa buena voluntad de los seres. No despertar la mala voluntad con programas agresivos, con violencia, donde se ve que el que engaña al otro es el héroe, el gran personaje, incluso el que más le paga, el doctor que más le paga, el que hace de malo, por ejemplo. Entonces, es decir, cosas en las que no se promueve la buena voluntad. Un medio de comunicación que promueva la reflexión, que ayude al diálogo, a que la persona piense, no a que no piense, no a querer como simplificarle todo para que no tenga que pensar, sino más bien que lo estimule a pensar. Medios de comunicación que estimulen la sutilidad del espíritu, mediante saber usar el lenguaje, mediante una forma en la que se analice y se promueva la relación humana para que sea más sutil y se pueda poner en lugar del otro, y la percepción de la realidad. O sea, la percepción de la realidad de que haya una visión de cómo está el mundo integral, no solamente de un fragmento, porque a veces, y eso ayuda mucho también a la comunicación comunitaria, porque ya hay mucha oferta, hay muchas, cada ser plantea una cosa, uno solo tiene se trabaja en una cosa, otro en otra, entonces la persona tiene una visión que recibe toda esa comunicación, tiene una visión mucho más integral, es más real lo que está viendo. Vivimos una sociedad, digamos, en parte dibujada por 2 o 3 personas que controlan los medios, que no es un problema en sí, los medios de comunicación masivos que llegan a mucha gente. El problema es cuando esa manera de llegar no estimula la participación y la reflexión de las personas que rodean. Entonces, desde ese punto de vista, ese paso del creer al saber ya es una forma de éxodo dentro de la comunicación. A nosotros nos alegra mucho, porque vemos también los periódicos, los periódicos comunitarios acá en Venezuela, las emisoras mismas, por supuesto, de radio, internet nos facilita mucho, los portales, los blogs, y todo eso. Vemos que realmente está dando una visión muchísimo más de saber y sin ya tanto depender del creer. Así que bueno, estamos en ese sentido participando en el éxodo y vemos que ustedes también lo están haciendo, así que los felicitamos a todos los que trabajan en estos proyectos y los que muestran este interés por estos temas, ¿no? Así que en nombre de la Fundación para la Fraternidad Universal, pues les agradecemos mucho su atención, también a ustedes por haber venido, por estar haciendo esta entrevista, y bueno, seguimos acá, estamos todos los sábados, tenemos el Centro de Estudios Generales, se llama esta actividad, y trabajamos por ciclos mensuales. Entonces, en un mes tenemos 3 formas de comunicación, ¿no? Hacemos 2 círculos de lectura. El sábado pasado un círculo de lectura, luego ahora hay un videoforo sobre el tema mismo del éxodo. Después viene otro círculo de lectura y una conferencia, que son varias maneras de participar. Y luego ya pasamos al siguiente tema, pero siempre en torno a lo que es la tolerancia, la verdad y la paz, y
y una cultura que nos dé esa visión de vida. Así que bueno, están todos invitados y le agradecemos mucho la oportunidad de comunicarnos con ustedes. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. ¿Tienen alguna iniciativa específica para involucrarse con medios comunitarios? Nosotros hemos hecho programas, o sea, como se podría decir audioclips, ¿no? O sea, como pequeños segmentos, tienen un nombre en radio eso, ¿no? Pero son como pequeños segmentos que ya están producidos, recordamos como micros, por resto micros, sobre ecología. Tenemos un grupo grande de micros que producimos hace ya varios años en Argentina. Se llama Eco 21. Incluso de esos micros salió el nombre de un evento que ahora hay en Argentina bastante grande de ecología, que salió de los micros que nosotros producíamos. Eso lo hizo la Fundación Impresión. También tenemos otras iniciativas, por ejemplo en Curso, donde viene Juan Sergio, que está aquí, él ha sido locutor varios años. Tenemos un colegio de niños, que es el Cursier, que es decir, el niño investigador en quechua, en el idioma quechua. Y entonces ese colegio tiene 2 programas de radio en Cusco. Así que producimos ese tipo de micro con pensamientos, con noticias, y eso lo hemos cedido a distintas emisoras que han querido voluntariamente ponerlo. Y así, entonces en ese sentido buscamos, y por supuesto tenemos otros portales en internet, donde también difundimos videos. Por ejemplo, se puede aprender bastante si uno entra al portal de la Fundación ELIC, que es elicnet.org. También uno puede entrar por Congreso Talento, todo pegado, congresotalento.org. Y entonces en ese portal hay varios videos de los expositores, donde ellos ponen videos que tienen entre 7 y 10 minutos. Y ahí exponen lo que ellos van a presentar en un congreso. Tenemos programas de educación virtual, pero propiamente así, como lo más directo para los que hemos empezado de radio comunitaria son estos micros que hemos producido y que estamos por supuesto a la hora. Muy agradecido, hermano. ¿Y dónde los puede